Bien, bueno, ya me ha presentado Arantxa, soy Antonio Villalón, Toni Villalón, soy director de seguridad de S2 Grupo y pues llevo unos añitos ya en esto de la seguridad, en el ámbito ciber. ¿Qué vamos a ver en esta ponencia? Vamos a hablar en primer lugar de la inteligencia de señales antes de Internet. Es decir, antes también se hacía adquisición de inteligencia basándonos en señales. Y vamos a hablar de la inteligencia de señales ya en la era de Internet, lo que viene catalizado por lo que se llaman operaciones de explotación en el ciberespacio. Hablaremos después de proximidad y hablaremos después de operaciones de proximidad en el ciberespacio, lo que se llama de vez en cuando CACO o Close Access Cyberspace Operations. En este apartado intentaremos explicar cómo diferentes servicios, grupos delincuenciales, empresas aplican este tipo de operaciones en sus proyectos o en sus servicios, si se pueden llamar así. Veremos cuáles son algunas de las líneas y modelizaremos un poquito las operaciones de proximidad en el ciberespacio. Veremos cuáles son algunas líneas de trabajo que quedan pendientes y acabaremos, si no pasa nada, pues en unos 40 minutos o un poquito menos. Bien, os voy a dar una información que poca gente tiene, y es que antes no había Internet. Es decir, los más jóvenes no lo sabéis, pero antes no había Internet. O no había Internet tan popularizada como lo tenemos hoy en día. Es decir, no teníamos una aplicación en el móvil para conectar al banco, porque no había móvil. No teníamos seguramente Internet en casa hasta mitad de los años 90. Desde luego el ancho de banda era bastante malo. No estaba todo conectado a Internet. Es decir, yo no podía conectarme a mi empresa o a mi universidad en ese momento a través de Internet, porque era bastante complicado. Y entonces, pues, la gente que trabajaba en adquisición de información pues tenía que ingeniárselas de alguna forma para obtener la información. Porque hoy en día no quiero decir que sea todo muy fácil, ¿vale? Porque no lo es, evidentemente, igual que evolucionan las tecnologías de seguridad también. No digo que sea todo muy fácil, pero claro, hoy en día puedes estar en tu casa, en pijama, con un cafetito, fumándote un cigarro, conectado a la red Tor, de ahí a un concentrador VPN que no deja logs, de a dos VPS que tampoco dejan logs y de ahí a una víctima a la que le estás robando, es una palabra fea, y ciberespiar también, a la que le estás adquiriendo información, desde tu casa, en pijama, ¿vale? Claro, antes como no había Internet, pues la gente las tenía que ingeniar de alguna forma para adquirir esa información, para adquirir esa inteligencia de señales. ¿Qué sucedía antes, cuando no teníamos Internet o cuando al menos no estaba tan popularizada? Es decir, cuando no todo el mundo estaba conectando todo a Internet. Pues nos encontramos operaciones como la operación del gran sello, La Cosa, en la que unos niños regalan al embajador de Estados Unidos en Moscú un gran sello, el gran sello americano, y que en el año 45 aproximadamente, después de la guerra, y en el que 6 años después, casi de forma casual, alguien se da cuenta de que ese sello está adquiriendo las conversaciones del embajador sin fuente de alimentación. ¿Vale? Estamos hablando de hace 70 años, ¿eh? Ahora que hablamos todos de RFID y tal, pues esto hace 70 años. Con lo cual, pues evidentemente un golpe maestro de KGB en ese momento a los americanos. Los americanos tampoco se quedan cortos y junto a los británicos lo que hacen es cavar un túnel por debajo de Berlín, en la Operación Oro, creo que se llama, para pinchar las líneas telefónicas del Ejército Rojo en Berlín Oriental. ¿Vale? Hasta que los pillan, evidentemente. Mucho más difícil que estar en la VPN desde tu casa en pijama, ¿verdad? Llega la mitad de los años 60 y también los soviéticos empiezan a desplegar buques por toda la zona del Pacífico Norte, por eso se llama Operación Hawái, para adquirir inteligencia de señales, pues seguramente de los americanos y de la actividad que podía haber en el norte del Pacífico. Tanto con satélites, pero lo más importante en el contexto de nuestra charla, con barcos que se acercaban a ciertas zonas a captar señales. Todo esto es inteligencia de señales antes de Internet. Llega la mitad de los años 70 y esto se llama la operación del siglo, y los americanos y el BND alemán lo que hacen es comprar CryptoAge, que es una empresa de cifra, una empresa de cifradores, y venden durante 20 años, 40 años, dispositivos de cifra trufados. Es decir, de forma que podían romper las comunicaciones sin que nadie se dé cuenta. Inteligencia de señales. No hablamos de Internet, no tenemos Internet. Y llegan nuestros vecinos franceses y a finales de los 80 hasta principios de los 90 se dan cuenta de que la gente importante viaja en primera clase y se hospeda en hoteles buenos de París. Con lo cual, ¿qué hacen? Ponen micros en la primera clase de los vuelos de París a Nueva York
y entran en las habitaciones de los hoteles de lujo para poner micros también. Evidentemente no lo ponen en un EasyJet, lo ponen en primera clase de un Air France. ¿Para qué? Para escuchar las conversaciones pues, de los hombres de negocios, de las mujeres de negocios que en ese momento, a bordo de un avión o en la habitación de un hotel, trabajaban, hablaban, etcétera, etcétera. Fijaos, no hay internet todavía. Estas operaciones, hay muchas más, estas operaciones tienen tres cosas en común. La primera de estas cosas es que son operaciones de inteligencia de señales, de adquisición de inteligencia de señales, o bien de radio, o bien de voz, o bien de teléfono, o bien manipulando un dispositivo de cifra para coger lo que está transmitiendo. Son todas operaciones de inteligencia, de adquisición de inteligencia de señales. Otra cosa que tienen en común es que se producen antes de la popularización de Internet. No quiero decir antes de Internet, porque el concepto de Internet pues bueno, es un poco difuso, podemos hablar de ARPANET, pero antes de que todos tuviéramos Internet, o buena parte de las cosas estuvieran conectadas a Internet. ¿Vale? Fijaos que he acabado la línea temporal, en los 90, 95 acaban las operaciones de la DGSE, ¿vale? De los franceses, perdón. Y la tercera cosa que tienen en común es que todas estas cosas, como no había Internet, no había ciberespacio, son lo que se denominan operaciones de proximidad. Es decir, alguien o algo se tiene que acercar a un objetivo. Tengo que meter un sello en un despacho, tengo que ir con un barco de inteligencia de señales a acercarme a una isla o acercarme a otro objetivo, ¿vale? Tengo que entrar en un avión o en un hotel y poner un canario, poner un micrófono, ¿vale? Todas requieren proximidad, porque, insisto, no había Internet o no estaba popularizado el uso de Internet como lo tenemos hoy en día. ¿Qué pasa? Llega la segunda mitad de los 80, primera de los 90, y aparece esto que ahora llamamos ciberespacio, Internet, en ese momento pues no se llamaba así, y empezamos a conectarnos, y cuando hablo de conectarnos hablo de personas y algunas cosas, pero empezamos a conectarnos a lo que en ese momento era la incipiente Internet, que básicamente en ese momento pues eran universidades, ¿vale? Para que os hagáis una idea, a principios de los 90 había dos redes mundiales de IRC, de conversacionales. En una de ellas había un canal que se llamaba España, o Hispana, ¿vale? Y ahí estaban todos los de España, o estábamos todos los de España. 5 o 7 años después, había una red de IRC española con miles de canales. Fijaos el desarrollo, ¿no?, de lo que pasó en 5 o 7 años, para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que supone esto. ¿Qué es lo que sucede? Segunda mitad de los 80, primera de los 90, empezamos a conectarnos a Internet. Y los actores estados, los estados se dan cuenta de que esto está interesante, ¿no?, para adquirir información, para adquirir inteligencia de señales, es decir, una red por la que estoy enviando un montón de datos y a la que puedo acceder remotamente en ese momento desde una universidad, con un módem, pero que no tengo que acercarme físicamente a mi objetivo. Este libro, que os lo recomiendo, es un libro muy bueno, se llama El huevo del cuco. Es un libro novelado, pero es un libro que habla de una operación en los años 80 de los servicios seguramente rusos, soviéticos en ese momento, contra objetivos militares de Estados Unidos a través de universidades. Fijaos el año, que lo he resaltado ahí en el BibTeX, el 89. No había lo que ahora llamamos APTs, nadie hablaba del ciberespacio, evidentemente no había APPs, no había muchas cosas. Pues ya en ese momento, servicios de inteligencia empiezan a usar eso, que era incipiente, para obtener información, sin tener que acercarme a la víctima, es decir, desde mi casa. Exagerando un poco, desde mi casa en pijama tranquilamente, con mi cafetito. ¿Vale? Claro, esto tiene muchas ventajas. Esto del ciberespacio en ese momento nos damos cuenta de que tiene un montón de ventajas. Primera de las ventajas, esto es muy accesible. Claro, si yo quiero desarrollar fuerza en el plano terrestre, pues yo no sé cuánto cuesta un tanque, pero creo que bastante pasta. Si yo quiero desarrollar fuerza en el aire, yo no sé cuánto cuesta un caza, pero entiendo que no todos los que estamos aquí tenemos caza de guerra. Pero claro, un ordenador, las capacidades ciber, en comparación con el resto, son muy baratas, con lo cual son muy accesibles. ¿Qué conseguimos con esa accesibilidad? Lo que se llama simetría. Es decir, que llegue un actor con pocos recursos y consiga plantarle cara y meter en problemas a un actor con muchos más recursos, a un objetivo con muchos más recursos. Es decir, puede llegar un país, con cariño, débil y poner en jaque a un país o a la información de un país que sin duda en un conflicto tradicional lo machacaría. Es decir, podemos poner en jaque, no sé, a Estados Unidos con un ordenador, ¿vale? Conflicto asimétrico.
objetivos o actores muy pequeños ponen en serias dificultades actores muy potentes, a potencias dentro de lo que es el ámbito bélico. Y además de forma muy ágil. Es decir, si yo quiero hacer una operación de denegación de servicio, mañana os monto una operación de denegación de servicio contra quien vosotros me digáis. Si yo quiero invadir un país, joder, yo no soy un experto, pero algo más me costará, ¿no? Montar una operación de denegación de servicio mañana, o sea, la alquilo esta tarde y mañana la tenemos en marcha. Es muy ágil. Además, no tengo que ir a ningún sitio. Y lo puedo hacer desde cualquier lado, desde mi casa, me puedo ir de vacaciones, me puedo ir a la playa y desde ahí puedo hacer un montón de cosas sin estar geográficamente localizado en ningún sitio y, muy importante, sin que nadie me dispare. Porque claro, si yo estoy metido en un sitio y encima de una operación de proximidad a la vista o en alcance de mi objetivo, pues a lo mejor el objetivo se rebota y me puede disparar. Aquí no. Estoy deslocalizado geográficamente. Y encima, si me pillan, digo que yo no he sido. No estamos pillando, no estamos capturando a, no sé, a un comando de operaciones especiales que ha venido por la noche y se nos ha metido en los Kinépolis y que son unas personas que hablan, no sé, hablan ruso y tienen pasaportes rusos. No. Me han atacado desde una IP que está en Nicaragua. O bueno, pues puede haber sido Nicaragua o puede haber sido mi vecino de arriba. Digo que no he sido yo y ya está. Claro, fijaos todos estos beneficios, todas estas ventajas de cara a las operaciones que acabamos de ver antes, es decir, en la que tenemos que perforar un túnel por debajo de Berlín, que nos arriesgamos a que un señor que está arriba se dé cuenta y nos dispare. ¿Vale? Esto es muy fácil, esto es muy sencillo. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues los actores estados, ya en esos años, principios de los 90, finales de los 80, empiezan a desarrollar capacidades y actividades en el ámbito ciber. Claro, esta es la foto bonita, la realidad era mucho más así. Claro, es decir, estamos hablando de los 90. Aparte de la tecnología, no había tablets, no había móviles, no había grandes líneas de datos. Había una cosa que jugaba a nuestro favor y era que no todo estaba conectado a Internet. No causábamos... Un actor hostil no causaba tanto daño. Hoy en día, esta mañana lo decía el vicealmirante, a mi hija le quitas el móvil y no es persona, a la mía también. Yo me he criado sin móvil. Si tenías que sacar dinero, pues ibas al banco, hablabas con el cajero de toda la vida y con tu cartilla que aprovechabas para actualizar, pues te llevabas tu dinero al bolsillo. Hoy en día me hago un Bizum. Es decir, la dependencia que tenemos hoy en día de Internet es mucho más alta de la que teníamos en ese momento. En ese momento se caía Internet y el 95% de las cosas o de las personas no se enteraban. Hoy en día se cae media hora Internet y salen las noticias de medio mundo, ¿no? ¿Cuántas veces habéis visto noticias de caída masiva de WhatsApp, caída masiva de Facebook? Una caída masiva de, no sé, de la red universitaria de Rediris a principios de los 90 es que no se enteraba nadie, salvo el técnico que estaba allí, evidentemente. ¿Vale? Claro, a finales de los 90 ya empezamos a hablar de lo que se llama CNO, Computer Network Operations, operaciones sobre sistemas y redes. Es decir, dentro del marco de operaciones de información nos damos cuenta, ya está, o sea, esto existía antes, las operaciones de información evidentemente no se descubren en los años 90. Pero en los años 90 nos damos cuenta de que hay una capacidad o una capacidad nuclear dentro de las operaciones de información que son operaciones contra esto que está pasando, contra estos ordenadores y estas redes de computadores que estamos teniendo ya más o menos todos y que están conectando pues, universidades, particulares, etcétera, etcétera. Y publican los americanos, que son muchos y tienen mucho tiempo, pues la primera guía de operaciones de información donde se recoge el concepto de CNO. Y dentro de CNO se recogen varios conceptos. Para nosotros los que nos interesan, dos conceptos, CNA, ataque, y CNE, explotación. ¿Vale? Ataque es un ataque destructivo o de manipulación. Explotación es lo que queda feo decir, pues se llama ciberespionaje. ¿Vale? Unos años después ya hablamos de operaciones en el ciberespacio. De nuevo los americanos, que son muchos, escriben mucho, ya no hablan de CNO, ya hablan de algo que es un poquito la evolución, ¿vale? Que son operaciones en el ciberespacio. Esto que llamamos ciberespacio, que no está definido formalmente en nada de la bibliografía que podéis consultar, es decir, hay 1001 definiciones, pues los americanos ya empiezan a formalizarlo. Y dicen que igual que antes había CNA, ataque, y CNE, explotación, dentro de la parte ofensiva, luego está la parte defensiva, ahora hablamos de ataque en el ciberespacio y explotación en el ciberespacio. Ataque destructivo o de manipulación, explotación, insisto, queda feo decirlo, robo, adquisición, espionaje, robo de información a través del ciberespacio. Inteligencia de señales venida a más. Una operación de explotación lo que hace es, simplificando y sin ser muy doctrinal, habilitar la inteligencia de señales, es decir, permitir que algo emita señales que podemos capturar.
¿Vale? La gente no es tonta. Es decir, todo el mundo se da cuenta de que esto tiene mucho potencial. Ya me estoy ahorrando el cavar ese túnel. Me estoy ahorrando una tecnología en los años 50 que sin ningún tipo de fuente de alimentación me permite escuchar lo que se está diciendo en una embajada sin que nadie me detecte. No en una embajada cualquiera, la embajada de Estados Unidos en Moscú. ¿Vale? Con lo cual, pues tenemos a todos los países realizando operaciones en el ciberespacio, tanto de ataque como de explotación, aunque estamos más cercanos a la explotación porque es mucho más habitual hasta que llegó lo de Ucrania. Eso significa que tenemos un montón de servicios haciendo operaciones en el ciberespacio, adquiriendo inteligencia de señales en el ciberespacio. En lugar de ir a los aviones de Air France, desde su casa están conectándose a un objetivo, trayéndose información, robándola de forma discreta, etcétera, etcétera. Como no sabemos quiénes son, pues le llamamos APTs. ¿Vale? Decimos, pues esto será APT-28, por ejemplo. Y luego llegan los americanos, que son muy listos, dicen, no, es que APT-28 no es APT-28, es la 26165 del GRU ruso. ¿Vale? Es decir, recorremos el camino hasta llegar al país que está detrás. Y como esto lo vemos que se populariza y que todo el mundo lo está haciendo y que es un peligro para nuestra información, pues empezamos a modelizarlas y empezamos a sacar marcos de trabajo como ATT&CK, ¿vale? Donde decimos, o Kill Chain, donde decimos que hay una serie de tácticas, de técnicas, que las operaciones en el ciberespacio empiezan por una fase de reconocimiento, que acaban en un impacto, mal llamado, porque también ATT&CK tiene muchos defectos, pero mal llamado impacto, que hay una exfiltración, que hay un movimiento lateral, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y como tenemos tanto tiempo, hasta llegan las vulnerabilidades de los sistemas informáticos y les ponemos logo. Pues no sé, no tiene ninguna utilidad, pero bueno, queda bonito porque así cojo el hueco del PowerPoint y me cabe. Pues las vulnerabilidades ahora tienen logo. Fijaos todo lo que estamos haciendo en el ciberespacio. Es decir, ya nadie se acuerda de eso de cavar un túnel, pero ¿dónde vas tú cavando un túnel por debajo de Berlín que se te hunde? Si estás en tu casa. Hasta que llegan los holandeses, el MIVD, la inteligencia militar holandesa, en el año 2018, en abril, dicen, no, señores, que es que acabamos de pillar a estos que llamáis APT-28, que es el GRU, los acabamos de pillar en La Haya, haciendo una operación de proximidad, como antes. En lugar de cavar un túnel, han ido con un coche, tienen unos teléfonos, unas antenas wifi para capturar señales, pero estamos hablando de una close access como las que teníamos antes, para adquirir inteligencia. Es decir, yo no sé por qué estos señores, en lugar de hacerlo desde sus oficinas en Moscú, se fueron a La Haya. Algo tendrían, desde luego. ¿Vale? Pero nos damos cuenta en ese momento y dices, bueno, 2018, llevábamos desde el 98 o desde el 95 sin hablar de operaciones de proximidad. Esto estaba ya olvidado. Mitre apenas habla de operaciones de proximidad. O sea, es una cosa apenas hay bibliografía. O sea, si leéis bibliografía, hasta los años 90 hay un montón de bibliografía referida a inteligencia de señales con operaciones de proximidad. De los 90 aquí puede haber 20 estudios, 10 de la parte legal. Ya está. ¿Por qué? Porque no se usa habitualmente, no se usa. Hasta que estos señores holandeses se dan cuenta y dicen, hostia, pues a lo mejor sí que se usa y no nos habíamos dado cuenta. Y entonces empezamos a tirar del hilo y nos damos cuenta de que esto de las operaciones de proximidad no solo las usan los servicios de inteligencia y además de forma residual, sino que hay grupos organizados que están haciendo operaciones de proximidad. Por ejemplo, skimming en los cajeros automáticos. Es una operación de proximidad. No se puede poner un skimmer si no te acercas. ¿Es una operación en el ciberespacio? Podemos discutir lo que es el ciberespacio. Como no está definido, podemos estar aquí 2 horas. Pero bueno, si hay alguna duda, vemos que también se interviene en la cadena de suministro y tenemos a unos TPVs, por simplificar, enviando los datos de los clientes a China y Pakistán, 2008 en el Reino Unido. Pues no estaba tan olvidado. Es decir, alguien se ha preocupado de interferir, de interceptar la cadena de suministro, de implantar esos TPVs y de darlos a su destinatario. ¿Vale? Y vamos al año 2018, en el que Los Ángeles advierte a sus ciudadanos de, oiga, no carguen ustedes los móviles en los puestos que hay por la calle porque están trufados, están comprometidos. ¿Vale? Es decir, pinchas el móvil y aparte de la carga a lo mejor te llevas algo de regalo. Eso es una notificación oficial, no es manipulada. Y si no, que se lo pregunten a Tesla, que ha tenido varios incidentes con insiders, con gente que estaba dentro de la casa, proximidad, en este caso humana,
y los han trincado vendiendo información o facilitando ransomware, o sea, operaciones de ransomware. Recientemente, no estamos hablando de los años 70 y de la operación esta Rubicon de los americanos y los alemanes con los cifradores. ¿Vale? Y nos damos cuenta de que no solo los grupos delincuenciales hacen operaciones de proximidad, también las empresas. Fijaos, hablamos del Red Team, del Blue Team, del White Team, del Purple Team, del Green Team, ¿Cuál es el que no veis ahí? El negro. ¿Por qué? Porque el fondo también es negro, el Black Team. Hasta aquí mis conocimientos de diseño gráfico. El Black Team es el equipo de auditoría física, de proximidad. Y muchas empresas, como la nuestra, ofrecen servicios de auditoría de proximidad, en los que se hacen, por ejemplo, operaciones de byting. Dejas unos pendrives, dejas unos CDs, dejas un cable, a ver si alguien lo pincha. ¿Vale? ¿Para qué voy a estar pegándome con el firewall, que está súper bien configurado, que no hay quien se lo salte si dejo un pendrive ahí que pone despidos 2024 y lo pincha todo el mundo? No hay firewall que pare un idiota. ¿Vale? Operaciones de proximidad hechas por empresas. O levantamos un rogue AP, levantamos un punto de acceso, a ver quién se conecta y nos da sus credenciales. O hacemos una intrusión física. Contratamos especialistas, y esto, por favor, no es el equipo de Red Team el que lo mandamos a meterse en un sitio. Contratamos especialistas que, junto a nuestros equipos técnicos, consiguen penetrar físicamente en un objetivo, ¿vale? Con una serie de condicionantes legales, unos acuerdos. Las palabras de seguridad no sirven con los animales, si hay perros no funcionan, o no entienden las palabras de seguridad, pero se pueden ofrecer esos servicios, ¿vale? Y ahora lo que estamos viendo es operaciones de proximidad, de auditoría con vehículos no tripulados, con un dron. En el que acerco un dron a un objetivo para ver si puedo robar la wifi, por ejemplo, o dejar caer un pen. ¿Ok? Claro, el hardware ayuda mucho. Fijaos, si a mí me dicen cómo tengo que hacer un gran sello de madera en los años 50 que sin alimentación permita a una furgoneta que está en la puerta de la embajada recibir las conversaciones, se me rompen los esquemas. Si me dicen que tengo que cavar un túnel por debajo de Berlín para pinchar un cable telefónico, es que se me rompen los esquemas. Ahora voy ahí y me compro un flipper cero por 4 duros. Es decir, el hardware también nos ayuda a hacer este tipo de operaciones a las empresas. Y vemos que, evidentemente, quien se lleva la palma en estas cosas en cuanto a avances, cantidad de operaciones, capacidades, son los servicios de inteligencia o los actores Estado en general. ¿Vale? Hemos hablado del GRU, hemos hablado de los rusos, cómo los pillan en el año 2018, en abril, los holandeses. ¿Vale? Y los detienen y los meten en un vuelo de Aeroflot y se los llevan a Moscú. Es decir, detienen a unos señores del GRU, de APT28 y de otro grupo, les ponen unas esposas y se los llevan a Moscú. Es decir, no están en su casa, en su oficina, en pijama, haciendo un command and control de no sé qué. No, es que han ido allí y los han trincado. ¿Vale? O el año 2018, el gran hack o el gran fake, el chip es el microchip en los supermicro, que venían ya manufacturados de China, que nadie ha visto nunca, aparentemente, pero que permitía robar información interfiriendo en la cadena de suministro de esos servidores que llegaban a Estados Unidos. O no, quién lo sabe. O hace un par de meses que resulta que hay unos señores en Líbano que explotan de repente y nadie sabe muy bien por qué. ¿Eso es una operación en el ciberespacio? Todas las operaciones, es una operación de proximidad. Es decir, hemos cogido la cadena de suministro, la hemos interceptado, hemos metido de explosivo y hemos seguido con el bien que se entrega a su destinatario. Es una operación de proximidad, me ha acercado a mi objetivo. ¿Es en el ciberespacio? ¿Hay capacidades ciber? Bueno, ¿cómo se ha hecho explotar? ¿Con un mensaje? ¿Es ciber? Podemos discutirlo, insisto, no hay una definición única de ciberespacio. ¿Vale? Está cercana al ciberespacio. Y quien se lleva la palma, evidentemente, nuestros aliados estadounidenses. Los papeles de Snowden publican un montón de información. Evidentemente, esta información en fuentes públicas no hay. O sea, nadie dice, sí, yo hago esto, no. Pero llega Snowden, publica un montón de información de la NSA y descubrimos pues, que en Estados Unidos, como actor, tenemos lo que se llama el Special Collection Service, que es un servicio que se conocía desde principios de siglo, más o menos, que no está muy claro su existencia, o sí, o no está admitida, pero lo que hace es combinar a operadores de la CIA con operadores de la NSA para realizar operaciones de proximidad. Es decir, una persona de servicios especiales que es capaz de llegar físicamente a un sitio con otro al lado, que es el que sabe dónde se pincha. No sé cómo lo hacen, lo estoy inventando. ¿Cómo se pincha o dónde se pincha un pendrive? Y vemos que dentro de Tao
que es el grupo de la NSA pues más ciber o más ofensivo en el ámbito ciber. Hay un grupo, una unidad que se llama la S3283, hablo de memoria, ¿vale? Que está especializada dentro de TAO, dentro de NSA, está especializada en operaciones de proximidad, ¿vale? Y vemos que hay un programa que se llama Sentry Eagle, y dentro de Sentry Eagle hay otro programa que se llama Sentry Osprey, para pagar operaciones de proximidad de la NSA. Y vemos que hay un programa que se llama TAREX, Target Exploitation, focalizado en operaciones de proximidad en todo el mundo. O sea, que nos pueden haber hecho alguna a nosotros, ¿vale? Y, por supuesto, vamos al catálogo ANT y vemos un montón de dispositivos, artefactos, también una cosa poco definida, pensados para realizar o para ser utilizados en operaciones de proximidad. ¿Ok? Bien, bueno, y evidentemente Mitre empieza a incluir, Mitre Attack como principal referencia empieza a incluir algunas técnicas ligadas a proximidad. Veremos que esto es bastante insuficiente, pero bueno, algo es algo. ¿Ok? Bien, no nos pongamos nerviosos. Sí, vale. Los servicios, las empresas realizan operaciones de proximidad. No pasa nada. Es más fácil que seamos víctimas de un ataque remoto. Así de sencillo. Si no parcheas, no tienes doble factor de autenticación, pero ¿para qué voy yo a tu oficina a jugármela con el vigilante de seguridad para ponerte un pendrive si entro por tu terminal server que tiene un password por defecto y ya está? Es más fácil que seáis víctimas o que seamos víctimas de una operación remota que de una operación de proximidad. ¿Cuándo se hace una operación de proximidad? Como empresa, nosotros, ¿cuándo hacemos una operación de proximidad? Evidentemente cuando el cliente lo paga. ¿Y cuándo lo paga un cliente? Habitualmente cuando ya tiene un nivel de madurez. Y dice, bueno, estoy tranquilo en cuanto a operaciones remotas, más o menos tranquilo, soy un objetivo duro y ahora quiero ver la probabilidad o qué pasaría si alguien deja un pendrive o se mete por la noche y me roba un papel, ¿vale? O me roba un servidor, un disco duro. ¿Vale? Es decir, cuando ya tienes un cierto nivel de madurez. ¿Cuándo realizan operaciones de proximidad los grupos delincuenciales o los actores Estado? Pues habría que preguntárselo a ellos. Lo que yo creo, y digo creo, cuando la probabilidad de éxito es mayor, cuando es más fácil técnicamente, que viene a ser algo parecido a lo primero, o cuando no hay más remedio. Os pongo ejemplos. Un servicio de inteligencia o una policía con una orden judicial quiere hacer un clonado de un móvil o de un disco duro. Hombre, remoto se puede hacer, pero aparentemente la probabilidad de hacerlo con una operación física, con una operación de proximidad, es mucho mayor. Quiero comprometer un dispositivo móvil. Pegasus cuesta una pasta, por eso es remoto. Pues a lo mejor, si consigo tener el móvil durante 6 horas en mis manos, puedo tanto volcarlo como implantarlo. ¿Vale? No tengo más remedio. Una red aislada, que no está conectada a un sistema clasificado, por ejemplo, si no hay diodo, no puedo llegar a él, con lo cual es que no tengo más remedio. Me puede gustar o no, pero no tengo otra forma de hacerlo. Ojo, no todas las operaciones contra sistemas aislados o sistemas clasificados son operaciones de proximidad. ¿Vale? Se puede hacer una operación remota contra un sistema aislado perfectamente. No hay ningún problema en hacerla. Y no todas las operaciones de proximidad son operaciones en el ciberespacio, aunque impacten el ciberespacio. Habéis leído hace poco que un barco chino con capitán ruso ha cortado un cable submarino. ¿Es una operación de proximidad? Sí, evidentemente, yo desde aquí no lo puedo cortar. ¿Es una operación en el ciberespacio? No, no ha desarrollado capacidades en el ciberespacio. Lo de los Vipers, en cuanto al compromiso de la cadena de suministro, te da igual que comprometan un Viper que una cafetera. Pero puede ser una operación de ciberespacio si la activación consideramos que ese tipo de mensajes de guerra electrónica o electromagnéticos son parte del ciberespacio, CEMA, que llaman ahora. ¿Vale? Bien, cuando hay una operación tanto remota como de proximidad, tenemos a un actor hostil, alguien que quiere algo, y un objetivo, la víctima, a por quién vamos. ¿Vale? Esto da igual que sea remota, que sea de proximidad, siempre funciona igual. En una operación de proximidad tenemos una aproximación, me acerco de alguna forma al objetivo y tenemos un artefacto, algo que uso o dejo o me llevo luego o lo que sea, pero algo que uso para la operación. Desgranando un poco esto. 3 características de la aproximación al objetivo. La relación que existe entre la víctima y el actor hostil, el transporte, es decir, qué utilizo para llevar el artefacto, y el punto de compromiso, si estoy en operación o antes de que eso llegue a la víctima. Cuando hablamos de la relación, podemos hablar de un intruso o de un intruder. Es decir, alguien pagado, comprado, como queráis llamar, dentro de la casa, o alguien que entra por la noche y pone algo dentro de la víctima.
En cuanto al transporte, puede ser humano o mecánico. Puedo acercar a una persona, pero también puedo acercar un dron o un vehículo no tripulado marítimo. ¿Vale? Y puedo comprometer a la víctima tanto en operación, es decir, cuando ya tiene los sistemas o todo desplegado en sus instalaciones, están funcionando, como antes. Lo que decíamos antes de los vipers, si lo consideramos operación en el ciberespacio. Antes de que llegue a la víctima, comprometemos esa cadena de suministro y, por tanto, ya llega a la víctima comprometido. Y en cuanto al artefacto, 3 características. El tipo de implante, que es lo que dejamos o no dejamos en la víctima. La proximidad, si es cercana o es de contacto. Y, finalmente, la interacción, si es activa o pasiva. El implante puede ser un implante hardware, un implante software o no hay implante. ¿Ok? Es decir, no hay implante, ¿por qué? Porque no dejo nada cuando me voy. Podemos poner un microchip, como supuestamente hacían los chinos. Podemos alterar un programa, SolarWinds, ¿vale? O podemos no hacer nada, acercarnos con una antena Wi-Fi a escuchar tráfico en 811.2. La proximidad puede ser directa o cercana. Es decir, tengo que tocar a mi víctima, si tengo que poner un chip, por ejemplo, la tengo que tocar, no se pone un chip haciendo magia. O puede ser, si no es directa, puede ser cercana. Es que escuchar una red Wi-Fi no hace falta tocar el router, no hace falta tocar el punto de acceso. Desde mi casa a 100 metros puedo escuchar, puedo interferir esa red. Y evidentemente la interacción puede ser algo que modifique el comportamiento de un sistema o de un producto en nuestro favor. Cualquier implante que se ponga hoy en día en una operación remota o en una operación de proximidad, es decir, algo que altera el comportamiento, por ejemplo, de un ordenador y envía la información a un sistema de filtración, o puede ser una interacción pasiva. Escucho la red inalámbrica o escucho el tráfico de una red de cable y ya está. ¿Ok? Con esto podemos modelizar las operaciones de proximidad hasta hoy, hasta las que conocemos. Digo hasta hoy porque a lo mejor mañana hay una operación que hoy no conocemos, se descubre mañana. Por ejemplo, la del GRU, la de los rusos en La Haya, acordaos, la de la inteligencia militar holandesa. Evidentemente, hay una relación de intruso, es decir, alguien que ataca y va físicamente. No le pago a alguien que ya está allí. El transporte es humano, porque si no, no habrían detenido a los 4 señores del GRU y puesto unas esposas y llevados a Moscú. Y el punto de compromiso es la operación. Ya estaban atacando un sistema que estaba dando servicio. No era la cadena de suministro. Y desde el punto de vista del artefacto, no hay implante. Fijaos que no han llegado a dejar nada, más que nada porque lo que estaban haciendo es escuchar supuestamente redes Wi-Fi. La proximidad es de cercanía, no hace falta tocar el objetivo, no hace falta tocar el punto de acceso, ¿vale? Y la interacción es completamente pasiva. La Wi-Fi sigue funcionando igual, no se altera. ¿Vale? Yo la escucho y la red sigue funcionando como hasta ahora. Con estas 2 entidades y estas 3 características podemos modelizar más o menos las operaciones de proximidad que conocemos. Trabajo pendiente, y con esto empezamos a acabar, que quedan 5 minutos. En primer lugar, bajo mi punto de vista, Mitre ATT&CK debería recoger las operaciones de proximidad, por ejemplo, con una técnica que se llama 8200, casualmente. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo hay muy pocas técnicas ligadas a proximidad y son técnicas dispersas. Es decir, pues sobre todo en acceso inicial, también en exfiltración, pero la proximidad permite comprometer ese initial access, permite exfiltrar, permite impactar, permite un montón de tácticas que define Mitre y, bajo mi punto de vista, deberían considerarse las técnicas ligadas a operaciones de proximidad. ¿Por qué? Aparte de porque queda bonito, porque si no nadie las tiene en cuenta. Es decir, cuando hacemos un modelado de amenazas, el 99% de los modelados de amenazas se basan en las tácticas y técnicas de Mitre. ¿Cómo puede hacer un grupo APT con cómo lo puedes cazar, si en la fase de intrusión, si tienes X controles desplegados? Si Mitre no contempla las operaciones de proximidad de forma correcta, nadie va a preocuparse de ellas. Con lo cual, necesitamos que Mitre las contemple ¿para qué? Para que todos los podamos proteger, las podamos tener en el radar. Y ya una cosa, si queréis, metafísica. No está definido lo que es proximidad en ningún sitio. Sí. ¿Proximidad qué es? ¿1 metro? ¿Medio metro? ¿32 metros? ¿1 kilómetro? No existe la definición, podéis buscar. Bueno, y si la encontráis me lo decís. No existe una definición de proximidad. Creo que todos entendemos más o menos por proximidad una distancia física suficiente para que la víctima pueda detectar o neutralizar al actor hostil. Es decir, si es una proximidad humana, pues no sé, ¿a cuánto dispara un rifle? Pues a 120 metros, no tengo ni idea para neutralizar.
Si es un barco, pues a lo mejor es a kilómetros porque le puedo disparar un torpedo, no lo sé. Pero desde luego esa distancia que permite la detección y o neutralización del actor hostil, que no está definida. En ningún sitio dice proximidad es 1 metro. No, en ningún sitio. Y ya para acabar. Las operaciones de proximidad han estado siempre. Hemos visto las que se realizaban para adquirir inteligencias señales antes de Internet, desde el final de la guerra hasta mitad de los 90 aproximadamente. Han existido, existen. Y vemos que los servicios, las empresas, los grupos delincuenciales realizan servicios o operaciones de proximidad en muchos ámbitos y según palabras de probabilidad estimativa, casi seguro seguirán existiendo. Digo, ¿por qué casi seguro? Porque yo no adivino el futuro. Es decir, yo creo que van a seguir existiendo y con una probabilidad muy alta de más del 94% van a seguir existiendo, pero yo no lo sé. ¿Ok? El ciberespacio da muchas ventajas tanto para los buenos como para los que son menos buenos. Desde que hay ciberespacio y está popularizado el uso de Internet, las operaciones de proximidad son muy pocas, hay muy pocas documentadas frente a lo que sucedió del año 40-45 al año 95, que hay un montón, ¿vale? Pero siguen existiendo. Son válidas, es decir, funcionan igual. Insisto, si tu firewall está muy bien configurado, pues a lo mejor me voy a tu oficina y dejo un cable, o acerco un dron, o levanto un punto de acceso. Como no se usan habitualmente, porque insisto, es más fácil ser víctima de una operación remota que de una operación de proximidad. La probabilidad es mucho más alta. De hecho, operaciones de proximidad, por ejemplo, de grupos APT, bien documentadas hay una. Operaciones remotas, ¿cuántas hay? ¿Cuántos technical reports de APT28, de APT29, de APT1, de APT, lo que se te ocurra hay? ¿Decenas? ¿Cientos? Como no está usada habitualmente, no la consideramos, y bueno, esto pasa en las películas. Esto es como lamentablemente la Dana, que pasa cada 500 años hasta que te pasa. ¿Vale? Como no se usa habitualmente, las salvaguardas son débiles, es decir, yo tengo un firewall de maravilla, pero oye, luego la puerta se queda abierta, o tengo una puerta de conglomerado que de una patada entro al CPD, ¿vale? Entonces, pues no estoy bien protegido. Con lo cual, si alguien lanza una operación de proximidad contra mí, pues la probabilidad de éxito seguramente sea muy alta. ¿Vale? Y poco más. Me quedan 2 minutos 40 segundos, así que si hay alguna pregunta, a vuestra disposición. Gracias. Yo tengo preguntas. La Universidad de Ben Gurión de Tel Aviv hace muchos temas de ataques laterales, de side channels y cosas por el estilo. ¿Tú ves relación directa de los ataques de proximidad con ataques con side channels? Si son hardware, sí. O sea, en el momento que hay un implante hardware, side channel o no, eso se implanta o bien en cadena de suministro o bien porque entró una noche cuando ya está en producción, entonces sí que hay una operación de proximidad casi seguro, vamos, al 99,9, yo no he estado. ¿Vale? Si es un side channel software, no tiene por qué. ¿Vale? Es como un implante hacer en software remoto. o hardware. Eso es, sí. Sí. Muy interesante. Vale, perfecto. Y otra pregunta. ¿Acercar un dron a una central nuclear es un ataque de proximidad? Sí. Vale. Bueno, depende. ¿Qué vas a hacer después? Si es acercarlo para hacer una foto, es una operación de proximidad. Técnicamente es una operación de proximidad, pero no tiene por qué ser el ciberespacio. No interfieres en el ciberespacio. O sea, es lo que decía antes. La proximidad es que yo me acerco. Es decir, esto es una operación de proximidad. ¿Vale? ¿Es una operación en el ciberespacio? Si yo me acerco con un barco y corto un cable submarino, no es una operación en el ciberespacio. No utilizo medios, estaba la definición en la presentación, no utilizo mecanismos del ciberespacio. Si yo le lanzo un misil a un CPD, no es una operación en el ciberespacio, aunque impacte luego en el ciberespacio. ¿Vale? Muy interesante. ¿Y se combinan operaciones de proximidad con SIOPS y otro tipo de...? Claro, no operaciones de proximidad. En el marco de las operaciones de información que he pasado rápido, lo he pasado rápido porque es muy doctrinal y vamos, puedo matar aquí a gente después de comer con el rollo este. Aquí. Fijaos, no operaciones de proximidad, operaciones en el ciberespacio, o CNO en ese momento, fíjate que son una capacidad core nuclear de las capacidades de las operaciones de información, junto a operaciones psicológicas, que si te fijas es tanto ofensiva como defensiva, OPSEC, decepción, engaño, no decepción, etcétera. Tanto proximidad como remota. Muy bien, muy interesante, Toni. Muchas gracias. Gracias, Román. Muchísimas gracias.